¿Entonces crees que debería llamarle? ¿Qué tienes que perder? Tienes llamadas a 0 céntimos, ¿no? A veces los atascos compensan. Estábamos él y yo, parados en paralelo, y de repente descubro en el cristal de atrás de su coche un cartel de Se Vende con su número de teléfono. ¿Y te gustó? Su coche, digo. ¡Qué tonto! Óscar, ¿te imaginas que nuestros destinos están unidos? Pues entonces da igual que le llames o no, el destino se encargará. La suma de los divisores propios de su número dan como resultado el mío, y al revés. Y nuestros teléfonos tienen números amigos. ¿Te das cuenta? No. ¿No qué? Que no le llames. Que es una tontería. Si ves una L en un coche, ¿piensas que la edad del que conduce es 50, eh? Hola. ¿Cómo? No, perdona, creo que me he confundido. ¿Pero vendes un coche? Que es el tuyo y que lo suele llevar tu novio. Es un comienzo. Ser amiga de la novia del chico que te gusta. ¿Qué tal llevas lo del catering? ¿Alguna vez te he fallado? Sí, por eso te lo pregunto. Si vais a hacerme una fiesta sorpresa, dos cosas. Uno, me espantan, y dos, sería un puntazo que no me enterara. Ni se me ocurre. Le vamos a hacer un homenaje a Merche. ¿Merche? ¿Merche? ¿La conozco? Sí, mujer. Merche estaba en el laboratorio. Bueno, yo le cogí muchísimo cariño. Mira. Una impresora. Sí, una MRTX3. ¿Vais a hacer una despedida a una impresora? A una impresora matricial. ¿Qué pasa? Lleva años trabajando para nosotros. Es momento que se retire, ¿no? Chicos, es ridículo. Ridículo. ¿Tú estuviste de Erasmus en la Universidad de Gloucester? Sí. Y participaste en esa carrera en la que se persigue un queso, ¿no? Lo tenías preparado, confiésalo, lo tenías preparado. Quizás que lo has tenido que oír en Pensilvania. Pues no, por aquí no he oído nada, pero vamos, recordarle a Yosun en la carrera de quesos es como recordar que Apple sacó una línea de ropa. Este está muy pesado con la despedida, a mí me tiene abrasado. O sea, que aún no te has puesto con tu invento. En un par de semanas celebramos Eurovisión. Es verdad, tendría que ponerme a ello. Un día dijimos, molaría ir a ver los premios Nobel, pero un 10 de diciembre, en Estocolmo, y sin invitación. Así nacieron nuestros premios. ¿Algo que reseñar en todos estos años? Pues que yo no lo he ganado nunca. Bueno, es verdad. Tengo que ponerme a ello, pero... He estado pensando que llevamos tantas ediciones. ¿No sería mejor hacernos un grandes éxitos? No me parece una buena idea, ¿eh? Porque el año pasado fue una locura y además estuvo disputadísimo, con empate a votos. Cierto, 2 y 2. Al final hubo que echarlo a suertes. Y ganó la idea de la correa para perros con cargador de móvil. Con un microgenerador compuesto por cristales piezoeléctricos capaces de generar electricidad a través de la fuerza mecánica del arrastre y el bloqueo de la correa. Vaya, cómo se nota que la idea era tuya. Por cierto, hablando de ideas, tú no tendrás por ahí una que no te motive, ¿no? Así una que a mí no me importaría adoptarla. Que a mí ideas me sobran. Pero vamos, digo por no desaprovechar nada, ¿sabes? Por aquello de ser sostenibles. Claro, ya. Otra vez, no, por favor. ¿Hola? Hola. Buenas tardes. Me han dicho que aquí vendéis abejas. Pues... Si es que lo sabía, como me entere de quién ha sido... ¿Pasa algo? No, nada. ¿Entonces las abejas? Mira, tío. Pasa que algún graciosete ha dado esta dirección como si fuera un sitio donde se venden abejas y la verdad es... ¿Félix? ¿Ander? ¡Ey! ¿Qué tal? En momentos así echas de menos no tener la música de La Sirenita a mano. Esta escena ganaría. ¿Celosa yo? No os equivoquéis. Mi vínculo con Ander es fuerte y flexible. ¿Sabéis lo que es el grafeno? Pues lo siguiente. ¿Hace cuánto que no nos veíamos? Desde la universidad, por lo menos. ¿Tanto, eh? Es un código fuente. Pues como que igual me da tiempo a buscar la música. que nos veíamos desde la universidad por lo menos. Pensaba que no ibas a venir. Bueno, a ver, quiero decir es que no pasa nada. Se encuentran los dos, ¿no? Van y entonces dice... ¿Se puede saber quién ha hackeado la máquina de café? Este capuchino sabe a consomé.
hermana se ha cerrado en banda, pero Merche forma parte de nuestras vidas. Esa impresora es como un jersey viejo con bolitas que hace que te sientas bien. Bueno, de hecho, los billetes de avión, los albaranes y las impresiones en papel perforado todavía se hacen con matriciales. ¿Ves? Contigo se puede razonar. Igual es demasiado ponerle su nombre a un campo de fútbol, pero que menos que recordarla. La encontré en una esquina y me encariñé con ella. Muchos de mis trabajos de la uni salieron de ella. Sí, y además recuerdo ese sonido que era así como un grillo conectado a un módem. Lenta como la digestión de una anaconda, pero siempre te podías fiar de ella. Mira lo que ponen en el Facebook para la quedada. Recuerdo que se estropeó y para sustituirla trajeron una flamante de inyección con sus 300 puntos por pulgada. Todo el mundo se planteó volver a la máquina de escribir. Merche, qué momentazos. Y qué fuerte era. Era capaz de imprimir con papel de calco. Sí, y mira, aquí hay otra que dice: no sé si voy a poder acudir a esta cita. Mañana se me caduca un bote de ketchup y quiero organizar una barbacoa conmemorativa. Yosune, ¿verdad? Que yo sepa, Yosune no tiene community manager. No es ¿En serio vais a hacer una fiesta en honor de Merche? Sí, ¿a que a ti también te parece? Una pasada, me encanta. Sois muy grandes. A Yosune le horroriza. Bueno, a ver, lo que quiero decir es Ya, que... lo que quieres decir es que te encanta la idea y te gustaría que Ander te invitara. No es por llevarte la contraria, pero esto me gusta a mí y por lo que veo a 553 personas más según el anuncio que ha hecho Ander en su cuenta de Instagram. ¿Qué? Y este es el momento que dices que tienes que ir al baño. Óscar, o dejas de hacer de apuntador o aplico la segunda ley de Newton a tu trasero. Yosune es así. Si te quiere decir algo, le gusta hacerte pensar. La última vez que se cabreó conmigo me dijo: ¿te acuerdas del palo selfie que me regalaste? Pues tiene otros usos. Y tampoco no. ¿Qué? Me he prometido a mí mismo que no voy a emocionarme, pero si ves que flaqueo, dime. No quiero parecer desbordado. Vale. Estás flaqueando. ¿Qué va? Ander, estás comiendo un regaliz untado en guacamole. Mirad con quién me he encontrado. Cierra los ojos. La previsión meteorológica para el día de hoy es de chubascos intermitentes. Se me ha desbloqueado el móvil solo. La actriz de Hollywood e ingeniero Eddie Lamar presentó el salto de frecuencia, precedente de la tecnología Bluetooth, Wi-Fi y GPS. Pero... ¿tú eres...? No estoy autorizada a responder esa pregunta. ¡Toma esa! Siri, hacía que no me divertía tanto desde que mi padre le dijo a mi madre: cariño, ya he plegado la bici y está en el trastero. Y su madre, que esa bici no es plegable. Siempre lo cuenta. Pensaba que no ibas a venir. No me gusta opinar de las cosas que no veo. Sigues pensando que esto es una memez, ¿verdad? Bueno, sin más, cada uno es libre de buscar la excusa que le dé la gana para organizar una fiesta. ¿Crees que solamente es eso? Ander, en serio, que es una impresora. ¿Y tú me lo dices? ¿Que llamas pitufo a tu coche? Has estado muy oportuno. Lo mismo te iba a decir. ¿Qué? ¿Pero no has encendido tú la impresora? No, quedamos en que lo harías tú. ¿Yo? ¿Sí? Esto es muy turbio. Pero dame más detalles. Paso. No, Óscar, por favor. Pues eso, que uno es más bueno que... Bueno. Félix Angulo 10, ¿cuánto tiempo? Félix, espera, una cosa. Se me está ocurriendo... ¿Y si le hacemos un Sherlock? Esto va a ser súper divertido. Ámbar. ¿Puedo? Ha tenido que ser el parque eólico marino de Víkinger. ¿Unos 350 megavatios de potencia?